Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Buenos días a todos. Hoy se va a hacer presente el profe de la práctica nuevo, así que van a charlar con él en la práctica las modalidades a partir de ahora, ¿sí? Yo voy a estar presente para darle pie, ¿sí? Pero me parece que les voy a plantear de que en una nueva plataforma de la clase práctica, bueno, ustedes se van a poner de acuerdo entre el profe y ustedes, ¿sí? La idea creo que quería que lo sea vía Skype, pero háblenlo con él, ¿sí? Lo van a hablar hoy en la práctica con él. Respecto a la teoría, hoy arrancamos con el último tema, ¿sí? Hoy arrancamos con el último tema que nos va a llevar esta semana, o sea, la clase de hoy y parte de la semana que viene, ¿sí? En cuanto al parcial, ¿sí? Eso lo quiero charlar con ustedes después, a ver qué fecha les conviene para que sea más liviano para ustedes. Yo sé que a esta altura están muy saturados con los exámenes, van a estar muy saturados con los exámenes, pero mi idea es de que yo terminaría la teoría la semana que viene y dejaría toda esa semana de práctica, la otra mitad y recién, por ejemplo, el miércoles, ¿sí? El miércoles, o sea, voy a ver el calendario para decirles bien, ¿sí? Mi idea es terminar el 30, ¿sí? La teoría, tener práctica el 30, el 2, ¿sí? El 7 y a partir del el 9 o el 9 o el 14 tomar el tercer parcial, ¿sí? No más del 14, ¿sí? No más del 14 y el 16 o el 10, si es el 9, el 16 podríamos tomar recuperatorio, ¿sí? Los el recuperatorio global, y si no, si es el 14, el 21 estaríamos tomando el recuperatorio global, ¿sí? No sé, eso lo voy a charlar después cuando, o sea, el 30, la clase que viene lo charlamos bien para definir las fechas, ¿sí? Pero estamos estipulando esa fecha, ¿sí? Bien, entonces, vamos a arrancar con la teoría. Muy bien. A ver, vamos a compartir pantalla. Bueno, el tema de hoy es ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? O sea, ecuaciones diferenciales de funciones que son de una sola variable, ¿sí? Una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación que implica una o más derivadas de una función desconocida, ¿sí? De una sola variable. Y la solución, ¿sí? De la ecuación diferencial es una función específica que satisface la ecuación, ¿sí? Por ejemplo,
vamos a tener, si tenemos esta ecuación diferencial, sabemos que esta función satisface la ecuación esta diferencial, ¿sí? Si tenemos esta ecuación diferencial, que es de segundo orden, entonces sabemos que esta satisface la ecuación diferencial que tenemos. Y si tenemos esta, ¿sí? Tenemos que esta es una solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Donde, como sabemos, hay constantes que son arbitrarias y eso, si nosotros le damos condiciones iniciales, o sea, si le damos unos valores donde la función va a pasar, ¿sí? Un valor o dos valores según el grado de derivada que tengamos, eso nos va a dar la función específica. Si no, nos va a dar una familia de funciones. Bueno, pero lo que tenemos es, bueno, las condiciones iniciales, pero el problema es que las soluciones, ¿sí? Por ahí no se obtienen fácilmente. Y entonces, para eso obtenemos la solución de forma numérica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la solución es cerrada y es muy complicada de calcular, como decía, o como siempre pasa, y no hay otra opción. Por ejemplo, tenemos esta ecuación diferencial, fíjense que acá aparece seno, logaritmo, tangente hiperbólica, t al cubo, potencias, ¿sí? Exponenciales, aparecen todas, ¿sí? Entonces acá es muy difícil calcularlo, entonces no hay otra que dar una aproximación. Muy bien. Pero bueno, vamos a ver cuándo tiene soluciones las ecuaciones diferenciales. Entonces, se dice que una función de f de t y de x, acá la x nuestra va a ser nuestra función objetivo, ¿sí? Y el t es la variable que depende del x, ¿sí? Satisface, vamos a decir que satisface la condición de Lipschitz en x sobre un conjunto D de R2 si existe una constante L con la propiedad esta, ¿sí? Que para dos puntos, cuya primera coordenada es igual, ¿sí? Entonces la diferencia de aplicar F a esos dos puntos es, o sea, la distancia de la imagen de esos dos puntos es menor o igual a L por la distancia de la coordenada 2, ¿sí? X1 menos X2. Muy bien. Entonces, se dice que un conjunto es conexo, que eso ya lo sabemos, si dado dos puntos y la recta que los une, la recta tiene que estar incluida en el conjunto. Dado dos puntos pertenecientes a un conjunto y su recta, ¿sí? Que la recta, el segmento de recta que los une, tienen que estar incluidos en el conjunto. Eso se dice que es simplemente conexo, es conexo, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que el f de tx, en este caso f de tx va a ser nuestra ecuación diferencial, ¿sí? Está definida en un conjunto de D de R2. Si existe una constante L tal que la derivada de f con respecto a la segunda coordenada es menor que L para todo x, para todo punto del D, entonces
podemos ver que F satisface las condiciones de Lipschitz en D en la variable X. ¿Sí? O sea, si la derivada con respecto a la segunda coordenada es menor que, que un L, entonces F satisface la condición de Lipschitz para X en D. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto nos va a servir para ver si tiene solución o no. ¿Sí? Entonces, si la función que interviene en el problema de valor inicial satisface la condición de Lipschitz en su segunda variable, y casi siempre es más fácil aplicar la condición de este teorema que el otro, ¿sí? Si tenemos que satisface la condición de Lipschitz, ¿sí? Entonces, el problema de valores inicial, ¿sí? O sea, la ecuación diferencial, tiene una solución y es única. ¿Sí? Fíjense que acá estamos hablando de ecuaciones diferenciales de primer orden, o sea, aparece una primer derivada. ¿Sí? Bien, entonces, si el F que tenemos acá, ¿sí? Satisface la condición de Lipschitz, entonces el problema tiene solución única. ¿Sí? Bien, otro de los problemas es, como veíamos en matrices, si está bien condicionado o no. En este caso, vamos a ver si pequeñas perturbaciones, ¿sí?, en el planteamiento del problema ocasionan cambios pequeños en las soluciones. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a plantear es, nosotros tenemos un problema de este estilo. ¿Sí? Tenemos una ecuación diferencial en un dominio y con una condición inicial. Entonces, sabemos que el problema tiene solución única, o sea, F satisface la condición de Lipschitz, todo. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar como las perturbaciones. Entonces, para todo epsilon existe una constante positiva K de epsilon con la propiedad de que siempre que el módulo de un epsilon sub 0 es menor que el epsilon y delta t continua con el módulo de delta t menor que epsilon, para todo t perteneciente a AB, existe una única solución z de t al problema perturbado. Fíjense que acá estamos perturbando, ¿sí?, la ecuación, ¿sí?, con un delta de t, ¿sí? Acá estamos perturbando la ecuación con un delta de t y estamos perturbando la condición inicial con un epsilon sub 0. ¿Sí? Y entonces, ¿sí?, fíjense que tanto el delta sub t como el epsilon sub 0 está acotado por un epsilon que yo había definido antes. ¿Sí? Lo que define el principio es, dado un epsilon, voy a poder perturbar, o sea, dado un error general, voy a poder perturbar tanto la función objetivo como la condición inicial, pero no más que ese error. ¿Sí? Eso es lo que se plantea. Entonces, en ese caso, va a existir una única solución z de t, ¿sí?, al problema, con o sea, ¿cuál va a ser
la modificación, si yo acá perturbo el problema, la solución va a estar alejada de la solución verdadera por K por epsilon, ¿sí? K de epsilon por epsilon, para todo T, ¿sí? Entonces acá estoy viendo la perturbación de un problema. Estos errores, el delta sub T, puede ser por error de redondeo, ¿sí? Y lo mismo que acá. Este epsilon sub 0 puede venir por error de redondeo, ¿sí? Entonces tenemos que la solución general se va a alejar de la solución verdadera, ¿sí? K por epsilon, ¿sí? Bien. Entonces, el problema 2 se lo llama problema perturbado asociado al problema original, ¿sí? Y entonces, y suponemos la posibilidad de que haya un error de delta t, como decíamos, en la ecuación diferencial y también en la condición inicial, ¿sí? Los métodos numéricos, entonces, que vamos a resolver, vamos a trabajar con estos tipos, ¿sí? Porque nosotros tenemos algún error de redondeo o de truncamiento, ¿sí? Entonces, tenemos estas condiciones. Bien, y si el problema, como dice ahí, está bien planteado, existen, ¿sí? Pocas razones para que el problema numérico se aleje mucho de la exactitud. O sea, si está bien planteado, lo que estamos diciendo, si, que los errores, el K por ese epsilon va a ser chiquito, ¿sí? Entonces vamos a definir cuando está bien planteado. Entonces decimos que si suponemos la región esta, ¿sí? O sea, acá tenemos que el t va a estar en un intervalo y el x puede variar en todo R, ¿sí? Entonces, x es la función, ¿sí? Entonces, si tenemos el d definido así y f es continuo en d y f satisface las condiciones de Lipschitz en d para x, entonces el problema de valores iniciales está bien planteado. O sea, pequeñas perturbaciones van a conducir a pequeñas perturbaciones en la solución. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, un segundo que voy a corroborar una cosita. Bien. Entonces, sí, está bien. Entonces, no solamente tenemos que ver que satisface las condiciones de Lipschitz, ¿sí? Sino que además tenemos que ver que la función es continua en todo D. Bien, vamos a ver los métodos, lo vamos a empezar a ver algunos métodos, ¿sí? Que se utilizan para la resolución del problema, ¿sí? Acá no vamos a encontrar la función en sí, ¿sí? No vamos a encontrar la función de la ecuación que satisface la ecuación inicial, sino que vamos a encontrar las imágenes de la función en determinados puntos, ¿sí? Entonces vamos a aproximar a la función por determinados puntos. Después, nosotros lo que podemos hacer es, sabemos que la función tiene que pasar por esos puntos. O sea, dado un punto, tenemos la imagen y lo que podemos hacer es un polinomio interpolador o ajustar o una curva. ¿Sí? Pero que tiene que pasar por la imagen, justamente no tiene error. Sí tiene poquito error, en realidad tiene error, pero podemos ajustarlo. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál es una de las primeras métodos para resolver? ¿Sí? Es el polinomio Taylor. Entonces, nosotros sabemos que X aplicado en T más H es igual al desarrollo de Taylor, ¿sí? Es la serie Taylor. Bien, entonces, por razones numéricas, nosotros lo que hacemos es truncarlo en un valor, ¿sí? Entonces, lo único que vamos a tener es conocidos el valor de X, el valor de X de la derivada en T, de la derivada segunda y la derivada mésima, ¿sí? Entonces, el método, ¿sí?, del polinomio de Taylor de grado 1 es encontrar la solución de esta fórmula, ¿sí? Entonces yo puedo pasar, si nosotros tenemos esto, ¿sí? Entonces yo tendría que, sabiendo que la ecuación diferencial tenemos que x' es igual a una f de t, x de t, ¿sí? Entonces acá tendríamos esta expresión, ¿sí? Entonces, lo que podríamos decir que, por ejemplo, a esto, que generalmente lo vamos a nombrar así, o sea, x de ti más 1, que es x de t más h, ¿sí? Lo vamos a definir como wi más 1, y entonces x de ti lo vamos a definir como wi, y entonces tenemos esta expresión, ¿sí? Donde estos wi los vamos a conocer. Bien, entonces se puede utilizar para el paso t desde igual a hasta t igual a b, con n pasos de tamaño b menos a n, ¿sí? B menos A sobre N, ¿sí? Nosotros tenemos conocidas a la F, la H, y vamos a ir definiendo, si nosotros tenemos el valor inicial en T igual a A, ¿sí? Vamos a tener el W0, ¿sí? Entonces tengo T0 y W0. T0 va a ser A, ¿sí? En T0, como tenemos la condición inicial, tenemos el W0, ¿sí? Y entonces vamos a poder definir el W1. Después metemos el W1 acá y vamos a poder conocer el W2 y así, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el algoritmo acá? El algoritmo es muy sencillo, ¿sí? Lo que le vamos a entrar es la cantidad de pasos, o sea, la cantidad de pasos que vamos a hacer, el A, el B y la condición inicial, ¿sí? Y la F. Acá faltó la F, ¿sí? Por ejemplo, podríamos ponerle que añadir la F, ¿sí? O podemos hacer justamente este algoritmo solamente para una F determinada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir el intervalo en n, y eso lo vamos a llamar h, y lo que vamos a guardar en w va a ser el w sub 0, y en t voy a guardar a, ¿sí? Y en cada paso voy a hacer este resultado. W va a ser igual a W más H por F de T W. Y entonces de acá hago, acá vuelvo a cambiar el W, por este va a ser el W más 1, y acá el T lo modifico, ¿sí? Ustedes esto lo pueden poner en forma de vector para no ir perdiendo, ¿sí? Porque acá vamos a ir
perdiendo los W. ¿Sí? Cuando vuelva a entrar en el for, me va a volver a modificar el W. Cuando vuelva a entrar cada vez, me va a modificar el W y el T. ¿Sí? Pero ustedes lo pueden poner en forma vectorial para que vaya guardando cada una de las iteraciones. Bien, entonces, este método es muy sencillo, ¿sí? Pero, como es tan sencillo, el error de truncamiento es muy bajo, ¿sí? De h al cuadrado. ¿Por qué h al cuadrado? Fíjense, porque el desarrollo de Taylor es se trunca en la primera derivada, ¿sí? Entonces, sabemos que el error de Taylor es de h al cuadrado, ¿sí? Pero bueno, vamos a agregarle derivadas, a ver si podemos agregarle términos de desarrollo de Taylor para que nos mejore la aproximación, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos la condición a valores iniciales, la función ecuación diferencial a valores iniciales, y suponemos que tenemos m más 1 derivadas continuas. Entonces, si desarrollamos si hacemos desarrollo de Taylor en ti más h, o sea, ti más 1, vamos a tener esta expresión. ¿Sí? Bien, donde nosotros solamente conocemos esto, el x', que es f de t x. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos esto, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que x' es f de t x de t, ¿sí? Y acá, x segunda, acá es otra tilde más, ¿sí? Vamos a subirla. Ahí está. X, la derivada segunda es hacer la derivada de f con respecto a t. ¿Sí? Porque acá estamos derivando con respecto a t. El x está derivado con respecto a t. Y así sucesivamente la derivada k'ésima va a ser la derivada k menos 1 veces. Fíjense, acá derivé segunda y derivé a f con respecto a una sola vez. Y después acá la derivada k'ésima va a ser la derivada k menos 1 veces de f con respecto a t. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Yo voy a tener que el W0 va a ser igual a K0, acá, ¿sí? Y después vamos a tener que la iteración siguiente, o sea, la imagen siguiente, el WI más 1, va a ser igual a esta expresión donde TM es esta cosa que tengo acá. ¿Sí? Es f de t, la derivada, o sea, la h sobre 2 por la derivada de f con respecto a t, más la derivada h a la m menos 1 sobre m factorial por la derivada de orden m menos 1 de f con respecto a t. ¿Sí? Esto sale... ¿Sí? Esto en realidad sale del desarrollo de Taylor, ¿sí? Acá voy a tener el WI, ¿sí? Y después acá voy a tener F, puedo sacar factor común H, entonces me va a quedar F, la H sobre 2 por la primera derivada, ¿sí? Esto para que me quede coherente el H con respecto a la cantidad de derivada del F, ¿sí?
Fíjense que acabo de tener h por la primera derivada, ¿sí? La potencia de h me va a coincidir con la derivada que voy a aplicarle a f, el orden de derivada que le voy a aplicar a f, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esto, ¿sí? Lo que tenemos es que se va a mejorar, ¿sí? Porque si utilizamos el método de Taylor de orden m, en este caso es m, ¿sí? No n, es m. Vamos a poner m acá. De orden m, para aproximar a la ecuación diferencial, ¿sí? Con tamaño de paso h y x continuamente m más 1 veces diferenciable. Entonces, el error acá de truncamiento va a ser de h a la m, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a usar m derivadas. O sea, en realidad voy a usar m menos 1 derivadas del f, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver vamos a adelantar un poquito y vamos a ver algunas de estas resoluciones, ¿sí? Para eso vamos a ver el teorema de Taylor de dos variables. Entonces, vamos a suponer que f de tx y todas sus derivadas parciales de orden menor o igual que n más 1 son continuas en el dominio ABCD, ¿sí? Y sea T0, X0 pertenecientes al dominio. Entonces, ¿sí? Para todo Tx perteneciente al dominio, existe un psi entre t y t0 y un mu entre x y x0, tal que, ¿sí? f de t va a ser igual a un polinomio más un resto, ¿sí? Donde el polinomio, ¿sí? Va a estar dado por esta formulita, ¿sí? Que es el desarrollo de la serie de Taylor para dos variables, y el R va a estar, el resto va a estar dado por esta fórmula, donde acá, ¿sí? La derivada de orden n más 1 va a estar evaluada en el psi y en el mu, ¿sí? Por eso acá se me fue de línea, pero esto es la derivada de f en el psi mu, ¿sí? Bien, entonces, vamos, por ejemplo, si queremos resolver el método usando el desarrollo de Taylor para una variable de orden 4, lo que tenemos es que conocer la segunda derivada, la tercera y la cuarta, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, tenemos, como habíamos dicho, ¿sí? Si yo quiero calcular esto, es el f, ¿sí? Pero ahora, en vez de calcular, ¿sí? Solamente la derivada de el desarrollo que habíamos visto anterior, para calcular la segunda derivada, lo que planteamos es que la derivada era la derivada parcial de f con respecto a t, ¿sí? Pero ahora si usamos el desarrollo de Taylor de dos variables, ¿sí? Entonces, tenemos que esto, usando la regla de la cadena, es la derivada de f con respecto a t más la derivada de f con respecto a su segunda variable por la derivada de lo que hay en la segunda variable, que es x, derivado con respecto a t, que viene a ser f, ¿sí? La derivada tercera es derivar esto
y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, vamos a poder aproximar, en este caso, ¿sí? Vamos a poder aproximar a x de t más h como esta cuentita que nosotros tenemos, que que x de t más h va a ser, el desarrollo de Taylor es x de t0 más h sobre 2 por f, la derivada primera de x, más un medio de h por la derivada segunda, pero en vez de poner f de t, ¿sí? La derivada parcial, ponemos, mirando al desarrollo de Taylor de dos variables, ponemos esta expresión, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Acá lo que tenemos es que, acá se me fue de rango, perdón. Esto es, lo puedo ver como, esto lo dejo como está, y más un medio de h por p de 1 de t0 más h x de t0 más h de f de t0 x t0. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver cómo expresarlo bien. ¿Sí? A ver si acá estamos. Sí. Por ejemplo, si yo trunco acá, en la en la segunda derivada de f, entonces tenemos que t0 más h va a ser igual a x de t0 más h sobre 2 por f de t0, x de t0, más un medio de h por f de t0 más h, x de t0 más h por f de t0, x0, ¿sí? Y así. Y entonces, en general, lo que vamos a tener es esta expresión, ¿sí? Y esto, de vuelta, a ver, sale de mirar esto que tenemos acá, ¿sí? Si yo miro por ejemplo, acá, se me fue, a ver si lo podemos ver de otro lado, un segundo que voy a compartir para que se vea bien las cuentas. A ver, vamos a dejar de compartir. A ver, vamos a mostrar del otro lado, a ver si se ve mejor. A ver, un segundo que voy a abrir. A ver, acá. Ahí está. A ver, vamos a ampliar un cachito más. A ver si se me va. Ahí va. Entonces, nosotros teníamos el desarrollo
¿sí? Teníamos la derivada segunda, la derivada tercera y así. Entonces, tenemos que la x en t más h va a ser igual a x de t más h sobre 2 por f de t x de t más, y acá vamos a poner la segunda derivada que es igual a 1/2 de h por f, ¿sí? En este caso tenemos, claro, es f de t, ¿sí? F de t0 por x de t, acá, perdón, es, a ver, un segundo que acá no sé si le reyo de vuelta. Vamos a ver, perdón. F de t por... Sí. Bien, acá está. No, vamos a hacer un paso más. Vamos a escribir, voy a escribir acá, ya que estamos. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a escribir de vuelta. Tenemos esto que tenemos acá, esto lo mantenemos. ¿Sí? Vamos a hacerlo así para que vean el paso. Acá vamos a ponerle H. ¿Sí? Entonces, más, ¿sí? ¿Qué va a ser? H al cuadrado sobre 2, ¿sí? Y ahora sí, la segunda derivada, que es esta que tenemos acá. Entonces acá vamos a ponerle f, ¿sí? La derivada con respecto a t en t0 x de t0, ¿sí? Más tendríamos la derivada de f con respecto a x en, de vuelta, t0 x de t0, ¿sí? Por, ¿sí? Por f de t0 x de t0, ¿sí? Bien, entonces acá, ¿sí? Yo podría, este h lo puedo escribir como, vamos a escribirlo acá abajo, ¿sí? Vamos a volver a escribir esto, ¿sí? Y esto lo puedo escribir como h sobre 2 más lo mismo, ¿sí? H sobre 2. ¿Sí? Y ahora puedo meter esto acá adentro, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tomo esto, este y este término y saco factor común h sobre 2 y me quedaría h sobre 2 por este término
más h por este otro término, ¿sí? Más h por todo este otro término. ¿Sí? ¿Se entiende? Y entonces, ¿sí? Nosotros lo que tendríamos, si nos fijamos en cómo definimos el P, ¿sí? De esta forma, esto es P1, si quieren. Justamente, si ustedes se fijan, el desarrollo de esto es P1, entonces lo podríamos ver acá que todo esto es x de t0 más h por t0 x de t0 más un medio de h por P1 aplicado en este punto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es aproximar, ¿sí? Vamos a aproximar esta función. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el desarrollo de Taylor, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es aproximar o sea, el P1, ¿sí? El P1 lo vamos a aproximar entonces, acá lo vamos a aproximar por esto. A ver, lo vamos a poner acá. Vamos a ponerlo acá. Un segundo, vamos a ponerlo acá para tenerlo. Luego, ¿sí? Uy, esto de trabajar luego, y aproximar, luego buscamos aproximar todo esto, o lo que queremos acá, vamos a escribirlo acá para tenerlo bien. Esto, ¿sí? Por, ¿sí? Y acá usamos de vuelta el desarrollo de Taylor, ¿sí? Fíjense que justamente esto es el desarrollo de Taylor de la función de dos variables f, como habíamos definido acá arriba. ¿Sí? El desarrollo de Taylor de f. Y esto lo vamos a aproximar, ¿sí? Por el desarrollo de Taylor o sea, si hacíamos el desarrollo de Taylor de una sola derivada, o sea, el desarrollo de Taylor de orden 1, esto nos quedaba f, ¿sí? Acá fíjense, estoy en T0, x de T0. Entonces va a ser en T0 más h, ¿sí? Y acá lo voy a hacer, ¿en dónde lo voy a estar evaluando? Fijémonos acá que lo estoy evaluando, ¿sí? Si me estoy dando cuenta, esto este, va a ser, si no me equivoco, va a ser x de T0, vamos a hacer así, x de T0 más h
por f de x de t0. X, vamos a poner no, x de t0, ¿sí? Yo sé que es engorroso, pero analícenlo y fíjense, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente ¿por qué puse esto acá? La segunda variable, porque es P1, ¿sí? Fíjense dónde está evaluado P1. P1 está evaluado en x de t0, h t0, x de t0. Y está evaluado en t0, h, ¿sí? Si nosotros nos vamos al desarrollo de Taylor, de arriba, ¿sí? Lo que teníamos era esto, ¿sí? En realidad lo que decíamos que el P de 1 va a ser igual a F de Tx, ¿sí? Más un truncamiento, pero vamos a tomar esto, el F. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá, ¿sí? Vamos a escribir todo este desarrollo feo, o sea, el P1, lo vamos a expresar de esta forma. Entonces, lo que nos va a quedar es que x en el paso t más h va a ser igual a x de t0 más h sobre 2 por t0 x de t0 más un medio de h de t0 más h x de t0 más h de t0 x de t0. ¿Sí? Y en general lo vamos a tener así, ¿sí? ¿Por qué lo vemos así? Porque así nos queda un desarrollo más armonioso, ¿sí? Fíjense que el paso en T más H va a ser X de T0 más H, va a ser X de T0, el T original, más H sobre 2 por F aplicado en ese punto, más un medio de H por F aplicado en el paso siguiente, T0 más H, y ¿cómo voy a modificar el X? Va a ser el X de T0 más H por lo que tenía antes, F de T0, X de T0. ¿Sí? Es un trabalengua, pero ¿sí? No es computacionalmente sencillo. ¿Cómo es computacionalmente sencillo? De esta forma. WI más 1 va a ser igual a WI, ¿sí? WI más 1, que es esto, va a ser igual a WI más un medio de F1 más F2. ¿Donde qué es F1 y F2? F1 es igual a H por F de TI, F chiquita de TI, WI, ¿sí? Y F2 es igual a H de F de TI más 1, WI más H por TI, WI. Lo que es lo mismo, ¿sí? Fijémonos que esto que tengo acá es F1. Entonces nos queda H por F de TI más 1, WI más F1 grande. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer computacionalmente? Computacionalmente lo que tengo que hacer es, primero, calcular F1, ¿sí? Después calcular F2 con F1 y, por último, hacer esta cuenta, ¿sí? Son 3 pasos que hay que hacer, ¿sí? Y esta fórmula es la que se conoce como el método de Runge-Kutta de orden 2. ¿Sí? ¿Por qué orden 2? Porque usamos la segunda derivada. ¿Sí? Hasta la segunda derivada. Bien. Vamos a ver si podemos volver a las filminas.
Bien, acá entonces está todo el desarrollo y tenemos esto que se conoce como el método Ruge-Kutta de orden 2. ¿Sí? Por lo general, ¿sí? El método de Ruge-Kutta tiene esta fórmula general. ¿Sí? O sea, tiene que ser el WI más 1, tiene que ser el WI más un lambda 1 por H de F de TDI, T1, TBI, WI, más lambda 2 por H por F de TI más alfa por H por coma WI más beta por HF de TI WI, ¿sí? Donde lambda 1, lambda 2, alfa y beta son parámetros a setear, ¿sí? Nosotros lo que tomamos, el método de Runge-Kutta, que tomamos es justamente que tienen que pasar estas cosas, que el lambda 1 más lambda 2 tiene que ser igual a 1, lambda 1 por alfa tiene que ser igual a 1 medio, y lambda 2 por beta tiene que ser igual a 1 medio, de que los cuales la solución posible es esta, que es la de Runge-Kutta que definimos. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, también podemos modificar el algoritmo de Euler que teníamos, ¿sí? El principio lo podemos de esta forma, ¿sí? Usando desarrollo de Taylor de orden 2, lo podemos modificar de esta otra forma, ¿sí? Es fácil ver. Muy bien, entonces, vamos a ver el desarrollo de Taylor perdón, el método de Ruge-Kutta del orden 4, o sea que utiliza las 4 primeras derivadas. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Tendríamos que el WI más 1, haciendo los mismos cálculos que estuvimos haciendo, ¿sí? Entonces, la idea de los cálculos es expresar la función como veníamos, ¿sí? Reemplazar el X, la segunda derivada, la tercera y así, ¿sí? Y entonces escribir, por ejemplo, acá nos va a quedar, si lo truncamos en la primera derivada, perdón, en la segunda derivada, lo que tenemos acá, si podemos acá, podemos desparramar meterlo para acá adentro, ¿sí? Y podríamos armar P1. Si tendríamos la tercera derivada, entonces también trabajando podríamos meter y armar el P2 y así sucesivamente armar los P sub n, y entonces, ¿sí? Lo que vamos a hacer es aproximar los P sub n por el FET aplicado en el punto que queríamos, ¿sí? Esa es la metodología que se utiliza, ¿sí? Entonces, el método Ruge-Kutta de orden 4, ¿sí? En este caso es esta fórmula que tenemos acá, donde F1 en el paso yésimo es H por F de TI WI. ¿Sí? Después, una vez que calculamos F1, calculamos F2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a ser H por F, y al TI le vamos a sumar H sobre 2. Y al WI le vamos a sumar F de 1 sobre 2. ¿Sí? El F3, lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿sí? Pero en vez de sumarle F, en este caso, en la segunda coordenada, en vez de sumarle F1 sobre 2, le vamos a sumar F2 sobre 2. Y la cuarta, le vamos a sumar
sin dividir por nada. O sea, va a ser TI más H, ¿sí? Y WI F de, F de 4 TI. ¿Sí? Estoy viendo si están bien las cuentas. Sí. ¿Sí? Y este método es uno porque utiliza los 4 primeros términos de serie Taylor y logramos un error de h a la quinta. ¿Sí? El desarrollo de Taylor, entonces, en este caso, es en esto que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, de vuelta voy a agregar N, A, B, la condición inicial y F si quieren. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir los pasos. ¿Cómo? Lo vamos a llamar H y le vamos a poner B menos A sobre N. Después, la condición inicial, ¿sí? Le vamos a llamar, lo vamos a guardar en W y el primer paso en T. Y entonces, primero en cada for, lo que voy a hacer, voy a definir el F1, el F2, el F3 y el F4, y lo que voy a hacer es la cuantita esta que tenemos acá, ¿sí? Que ya lo definimos. Es bien sencillo. Este tema es un tema que solo no hay que desarrollar tanto, no hay que demostrar tanto, sino que hay que hacer cuentas, ¿sí? Entonces está bueno que para eso lo programen y lo tengan programado, ¿sí? Y les va a resultar más fácil. Entonces, por ahora lo que tenemos, ¿sí? Es rungecuta de orden 2, ¿sí? El rungecuta de orden 2, que es ¿sí? El rungecuta de orden 2, que es tenemos el rungecuta de orden 4, que es ¿sí? Y por el otro lado tenemos el desarrollo de Euler, que es fácil, ¿sí? Tenemos el desarrollo de Euler, que es ¿sí? Esto es otra metodología para calcular, tiene más error, ¿sí? Y el desarrollo de Euler de orden enésimo, ¿sí? Que es ¿sí? Esto es de orden enésimo. Bien, entonces, muy bien. Y vamos a ver el método multipasos. ¿Sí? El método multipasos, entonces, es aquel que emplea, porque ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos calculando en base a la aproximación anterior, el WI, estamos calculando el WI más 1, ¿sí? Entonces, solamente tomamos el anterior, ¿sí? Los métodos multipasos, que son los que vamos a ver la clase que viene, pero vamos a dar una noción, ¿sí? No solamente va a tomar el anterior, sino que vamos a tomar los anteriores, ¿sí? Más de uno, ¿sí? Los que vimos hasta ahora solamente tomamos el anterior, entonces nosotros teníamos el valor inicial, con el valor inicial tomábamos el siguiente, con el que, por ejemplo, definíamos el W1, ¿sí? O sea, teníamos el W0. Con el W0 definíamos el W1, con el W1 definíamos el W2, con el W2 definíamos el W3 y así, ¿sí? Pero estamos sacando información, no le estamos agregando información. Por ejemplo,
Está bien, el W1 sí o sí precisa el W0 y nada más, porque no tenemos una información anterior, ¿sí? Pero el W2 podría usar lo que calculé en el W1 y lo que calculé en el W0 para que nos dé información para calcular el W2, ¿sí? Y lo mismo para el W3. El W3 podría usar el W2, el W1 y el W0, ¿sí? Eso se llaman, cuando nosotros usamos más términos anteriores, esos métodos se llaman multipasos. ¿Por qué? Porque usamos no solamente el anterior, sino los anteriores, ¿sí? Para aproximar. Bien. Entonces, tenemos la condición, tenemos el método, ¿sí? Tenemos la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es aproximar el WI más 1, ¿sí? Por medio de la ecuación esta, ¿sí? O sea, vamos a tomar los valores anteriores, los m valores anteriores, ¿sí? Los m valores anteriores. Entonces, fíjense que acá vamos a tener el WI, WI menos 1, WI menos 2, WI menos 3, WI más 1 menos m, ¿sí? Los m valores anteriores, ¿sí? Y también vamos a tomar más h por una combinación de los f's aplicados en esos puntos, ¿sí? Tanto en WI, TI, como en el W I menos 1, W, todos, ¿sí? Todos los f's, ¿sí? O sea, no solamente los pasos, sino las f, o sea, toda la información, las funciones, los valores de la función anterior y las f's aplicadas en esos valores, ¿sí? Anteriores. Bien, entonces, pero fíjense una cuestión acá, ¿sí? En la ecuación aparece la incógnita que queremos calcular, ¿sí? Nosotros queremos calcular el WI más 1, ¿sí? Y acá nos aparece el WI más 1, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Cuando el BM es igual a 0, ¿sí? El método es explícito. ¿Por qué? Porque me va a dar un valor, ¿sí? Que me depende de los pasos de los valores anteriores, solamente de los valores anteriores, ¿sí? Cuando el BM, ¿sí? Este valor BM es distinto de 0, no nos da la fórmula, el valor verdadero, no nos da el valor, sino que nos da una forma implícita, ¿sí? ¿Sí? Una ecuación que satisface. Que vamos a ver la clase que viene cómo resolver este método, ¿sí? Cuando el BM es diferente de 0. Entonces, ¿sí? Bien. Entonces, si observamos observamos la función, ¿sí? Y la integramos entre TI y TI más H, vamos a tener que tiene esta propiedad, ¿sí? Que WI más 1 menos WI, que es igual a, ¿sí? A X de TI más 1 menos X de TI es igual a esto por la regla de Barrow, ¿sí? Lo cual, nosotros que tendríamos que WI más 1 es igual a todo esto, ¿sí? Y esto es una regla de cuadratura, ¿sí? Una integral numérica. Y la integral numérica, acordémonos que cómo lo planteábamos, como
como la sumatoria, ¿sí? de la f aplicada en algunos puntos, ¿sí? Multiplicado por un escalar. Entonces acá lo que tenemos que conocer es los CJs y los puntos donde lo vamos a evaluar ya lo tenemos definido, que son los anteriores, ¿sí? Entonces, como lo que digo, es una cuadratura con m coeficientes y sabemos que esa cuadratura, ¿sí? Al tener m coeficientes va a ser exacta para polinomios de grado menor o igual que m menos 1, ¿sí? Entonces, ¿sí? Si nosotros hacemos un cambio de coordenada, lo hacemos en vez de entre t y t más h, lo hacemos que le hacemos el cambio de coordenada de esta forma y el h lo hacemos variar entre 0 y 1, nos queda esta expresión, ¿sí? Donde f de ji, ¿sí? Es justamente lo que tenemos acá, ¿sí? F evaluado, es centrado en TI y J es lo que me voy a correr, ¿sí? Por eso JI, ¿sí? Y como tiene que ser, como esto tiene que ser exacta, ¿sí? ¿Por qué hacemos este cambio de coordenada? ¿Sí? Porque si yo lo hiciera así y calculo para diferentes polinomios, y acá me va a depender del h, ¿sí? Entonces lo cambio de parámetro para que me sea independiente del h, ¿sí? Entonces, como esto tiene que ser exacta para polinomio de grado menor o igual que m, menos 1, ¿sí? Tenemos esta condición, ¿sí? De lo cual tenemos que los CJs tienen que ser igual a esta integral que tenemos acá, ¿sí? Bien, pero bueno, esta parte la vamos a seguir viendo en la clase que viene, ¿sí? Con más detalle. Por ahora lo que tendríamos es el método de Euler, ¿sí? El método de Euler era sencillo. El método de polinomio de Taylor de orden superior, que es ¿sí? O sea, este que tenemos acá, ¿sí? Y después lo que tendríamos es los de Runge-Kutta de orden 2, que es y el de Runge-Kutta de orden 4, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos entonces 4 métodos por ahora, ¿sí? Bien, la clase que viene, entonces, ya hicimos la introducción al método multipasos, ¿sí? Lo que vamos a ver es, como hicimos ahora, pero vamos a ver la fórmula del método de, cuál es la fórmula de los métodos de multipaso, tanto en forma implícita como explícita, ¿sí? O sea, cuando el Bn es igual a 0 o cuando el Bm es distinto de 0, ¿sí? Cuando el Bm es igual a 0, lo vamos a llamar como método predictor. Y cuando el Bm es distinto de 0, se va a llamar predictor corrector. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a predecir y después con otro método vamos a corregir, ¿sí? Y así en cada paso, ¿sí? Vamos a predecir y vamos a corregir de vuelta. Predecir y corregir en cada uno de los pasos. Cada paso, en cada H que me mueva, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a finalizar por hoy, ¿sí? No sé si hay preguntas, dudas.
Estoy despeinado. Bueno, si no hay dudas y consultas, entonces nos estamos viendo hoy a las 2 de la tarde. Bien, Belén, gracias. Bueno, nos vemos, Mercedes. Florencia, nos vemos, Belén, Lucas, Cintia. Sí, no, se utiliza para dar una idea de cómo son los métodos multipasos, pero nada más. ¿Sí? Acá solamente es escribir las fórmulas esas en un algoritmo y ya está. Es eso nada más. Es una guía de muchas cuentas, ¿sí? Pero cuentas que se pueden hacer con la computadora. Entonces, no tenés que hacer muchas cosas. ¿Sí? O sea, lo que tenés que es programar, nada más. Sí. Sí, va a ser un recuperatorio global, o sea, ustedes lo que van a hacer, la idea es no saturarlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vos tenés que recuperar el segundo, vas a hacer los ejercicios del segundo, nada más, ¿sí? Que van a ser 2 o 3 nomás, no mucho más, ¿sí? Y, por ejemplo, exacto. Pero como máximo, si se tienen que recuperar los dos, porque el ejercicio que hicimos al principio, ese está todo bien, entonces no tienen que recuperar. Esa parte no la tienen que recuperar. Tendrían que recuperar, por ejemplo, lo que hicimos y este parcial, ¿sí? El que viene. Y como máximo, si tendrán que recuperar los dos parciales, van a ser 6 ejercicios. ¿Sí? O sea, van a ser 3 ejercicios por parcial, como máximo. ¿Sí? Sí, eso lo van a charlar con el profe este nuevo. Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, sí, hay que bajarlo, instalarlo y es la misma idea que supuestamente la misma idea que pero lo quiere hacer así el profe nuevo. Pero eso lo charlan hoy. Se ponen de acuerdo y capaz que dicen, ¿cómo? Exacto, exacto, exacto. Yo voy a estar, pero a partir de ahí van a decir a ver cómo siguen. Igual, vos fíjate que eso no lo aclaré. Yo la clase que viene termino la teoría y a partir de las otras clases, las clases teóricas van a ser prácticas. Ustedes me pueden venir a consultar. Vamos a seguir con esta metodología, con el Google Meet. Y vamos a poder, va a ser práctica en la teoría. ¿Sí?
Dale, perfecto. Nos vemos.